Es común a la hora de interpretar un texto bíblico sacarlo de su contexto y fundamentar una idea o doctrina en ese texto mal interpretado. Los ejemplos son muchos, pero quiero considerar hoy solamente uno, Hebreos capítulo 10 y versículo 25. El argumento que esgrimen algunos es que la palabra nos enseña que no tenemos que dejar de congregarnos, por lo tanto el gobierno no puede impedir que nos reunamos los domingos. Y si somos verdaderos cristianos, no podemos obedecer esas leyes. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aclaro que creo firmemente en el aspecto comunal de la fe, o sea, la práctica y el énfasis de estar juntos, reunirnos y congregarnos como cuerpo de Cristo está registrado en la Biblia. Y más de lo que nosotros creemos, te lo puedo asegurar. Ahora, usar textos como este para justificar lo que nos conviene, ignorando la intención del autor original, lo único que provoca es aumentar el sentido de culpa que sienten lamentablemente muchos creyentes en este momento, además de perpetuar una idea totalmente errónea, basada en una aplicación incorrecta de este texto bíblico. Aunque la intención no sea mala en esencia, el fruto siempre lo será, ya que viola el propósito por el cual este texto fue escrito. El texto que estamos considerando dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Me parece que sería saludable hacernos algunas preguntas para llegar a una sana comprensión. ¿Se refiere este texto al argumento de servicios presenciales o transmitidos? ¿Está considerando la política pública que muchos gobiernos están implementando, que impide que las congregaciones regresen a sus edificios o auditorios? ¿Se refiere este texto a casas? Si participo de una transmisión virtual con la congregación a la cual pertenezco, ¿eso equivale a congregarme o estoy en desobediencia? Si asisto al edificio 2 domingos al mes, ¿significa eso que me congrego? Como podemos ver, no todo se resuelve citando un texto, especialmente si no se considera el contexto de ese texto. Mira la frase no dejando. En el original griego eso significa abandonar totalmente, irse, volver atrás, desertar. El contexto del versículo es el fundamento de la fe, específicamente la persona y la obra de Jesucristo. Y el propósito del escritor es que los creyentes sepan cómo deben manejar esta fe. Te invito a leer todo el capítulo 10 de Hebreos para una mejor o mayor comprensión de este texto. Esto que se expone es congruente con la experiencia de los lectores de aquellos tiempos. Hay que tenerlo en cuenta. Hablo de los destinatarios de la carta. Debido a la persecución constante de la iglesia, el escritor se ve obligado a recordar y animar a los lectores a no perder la esperanza. De aquí la exhortación: no dejen, que como vimos es no abandonen, no vuelvan atrás. ¿Me estoy explicando? Hay más claridad si interpretamos dentro del contexto, ¿no te parece?
Creo que estarás de acuerdo en que no es lo mismo dejar de congregarse que abandonar. Durante el tiempo en que se escribe esta carta, hubo creyentes que en medio de sus circunstancias estaban decididos a irse, sin intención de regresar, obviamente. Estaban enfocados en distanciarse de la iglesia hasta el punto de renunciar a la fe. Así sucede hoy también. Muchas personas usan la oportunidad que propicia esta pandemia para distanciarse, lamentablemente, poco a poco. Quizás estuvieron luchando con el desánimo, con la desilusión, con enfermedades, conflictos matrimoniales también, ¿por qué no? Probablemente son personas que no maduraron en la fe y bajo las aflicciones que se viven en este mundo de hoy, se preguntan si vale o no la pena seguir esperando en Dios. Pregunto, ¿será posible que muchos ya habían dejado de congregarse aunque estaban sentados en el auditorio todos los domingos? ¿Te das cuenta que ese dejar de congregarse es más abarcativo que las reuniones de los domingos? Es abandonar la fe, eso quiero decir, abandonarla por completo, es renunciar. Es interesante recordar lo que la iglesia había pasado en los siguientes versículos, desde el 32 al 34, dice el apóstol: acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. En ocasiones los ponían hasta en ridículo públicamente y hasta los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando a ustedes le quitaron todos sus bienes, lo aceptaron hasta con alegría. Sabían que en el futuro los estaba esperando algo mucho mejor, cosas que duran para siempre. Fíjate cómo el escritor los invita a recordar los días pasados, que a pesar de la persecución, pérdidas, vituperios y tribulaciones, ellos lo sufrieron con gozo, porque estaban más enfocados en una mejor y más perdurable herencia que en sus derechos y comodidades. Mis amados hermanos, ningún creyente está diseñado para vivir su vida en aislamiento. La esencia de ser iglesia es que somos una comunidad llamada de la muerte a la vida para aprender a vivir como familia de Dios en la tierra. Debemos desear y buscar congregarnos en el auditorio o en las casas y hasta en la transmisión online, en alguna red social, en cualquier tiempo y tan frecuente como se pueda. Y no solo eso, sino también considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La mejor promesa y la más perdurable no es que el mundo debe estar de acuerdo con la iglesia, sino que a pesar de todas las limitaciones temporales o permanentes, ya sea por persecución
o por pandemia en este caso, la obra de la cruz fue perfecta. El Cristo resucitado es superior a todo, está sentado a la diestra del Padre en las alturas, fue constituido heredero de todo y nosotros herederos en Él. Entonces, no dejes de congregarte, o mejor dicho, no se te ocurra abandonar esta santísima fe en Jesucristo nuestro Señor.